déjenme darles un testimonio, cuando nosotros íbamos mucho a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos, al terminar los eventos, había un evento de denominación, ¿qué decía Saúl? Evento de no denominación, o sea, no tenía Sí. un carácter religioso, por decirte, que te estén convenciendo que vayas. Y eran puras pláticas espirituales, y ahí se hablaba mucho de la gracia. Y me acuerdo que me dijeron que cuando uno se sostiene haciendo lo que uno cree, el resultado final se da por gracia. O sea, uno no lo produce. Es como cuando uno quiere volver, cuando uno llega a este plano en la ley del 3 no se hace un regreso fraccionado. Ya ves que se fracciona, si tú divides uno entre 3 nunca te va a dar un número que regresas al 3 o al 9, ¿no? Eso que falta es la gracia para volver. Entonces, lo que dicen es que nosotros aquí en este mundo imperfecto, cuando venimos, tenemos que hacer una serie de cosas que tiendan a lo perfecto. Y manteniéndonos haciendo lo perfecto, se te da la gracia. Entonces era así como la esperanza de decir, la cuestión es sostener, la cuestión es sostener, una esperanza grandísima. Entonces por eso me encanta esta ley de la gracia. Bueno, compartimos ya, ¿eh? Gracias, Gracias. Anita. Acá está, acá está. A ver, déjame ver dónde anda. Creo que es esta. Bueno, hoy no tengo video, pero es que es difícil encontrar cuando el tema es muy religioso, es muy difícil encontrar videos buenos que no se vayan a la parte de la religión 100% o de alguna religión, ¿no? Bueno, estamos en la ley 35, hay de las 36 leyes espirituales, ¿verdad? Del universo. Esta ley 35 se llama la ley de la gracia, que es el umbral de la frecuencia superior. Esta ley está ubicada precisamente en el cuarto módulo de la frecuencia superior. Y se dice que esta ley no se le puede intencionar. O sea, tú no puedes tener una intencionalidad de la gracia porque esa no depende de ti. Es la divina misericordia, ¿verdad? Es una concesión que la Divina Misericordia te da, porque vamos a ver por qué te la da. Pero no es porque uno la intenciona. Entonces, analizando un poquito esta anatomía de la gracia, que es un favor inmerecido al estado de vibración, lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que la gracia no llega si no estamos en un estado de alta vibración. Precisamente por eso se ubica en las leyes de la frecuencia superior. No, no nos alcanza. La gracia entonces no es un estado a adquirir, por eso se dice que no se le puede poner intención, no es un estado a adquirir, pero sí es la normalidad de un ser humano consciente. O sea, porque también podemos caer al otro extremo, estamos en un mundo de la polaridad y en el otro extremo podemos decir, ah, pues siempre me siento inmerecido de que alguien, pues cuando me va a voltear a ver Dios, yo pecador, yo que soy, que me equivoco constantemente, que no, que claudico ante mis, intenciones, etcétera, etcétera. Y no, o sea, aquí sí es cierto, es una concesión de la divina misericordia, pero también por otro lado, cuando uno ya es un ser humano consciente, es la normalidad. O sea, se vuelve, la diferencia está en tercera dimensión, la recibe uno de la divinidad. Pasamos a la quinta dimensión, donde ya tu nivel de frecuencia es tan alto, tú lo produces en tu cuerpo, tú lo generas. De hecho, en la tercera dimensión lo estamos generando porque no se nos va a dar gracia si nosotros no damos gracia a los demás. Eso es lo que vamos a aprender también. Y entre más se abre el corazón, más vamos a conceder gracia a quienes menos lo merecen. Entonces, una concesión divina de luz omnipotente que trasciende la mente y transmuta el dolor, porque no es lógico. ¿Cómo? Dice tu ego, ¿cómo vas a darle el perdón a alguien que no merece, verdad? Más o menos por ahí va. Bueno.
Para esto, este es el mapa de la transición de lo que venimos a hacer aquí, que es nuestro trabajo. Nosotros aceptamos venir a este mundo de imperfección para buscar la perfección. Y eso tiene un proceso. Es un vaciamiento doloroso que moldea un vaso nuevo a partir del barro roto, ¿no? Venimos como barro y nos vamos con un vaso de vidrio transparente, hermoso. La fase uno que viene de la oscuridad, pues todos, por falta de información, dice la Biblia, ¿no? Mi pueblo perece por falta de información. Esa falta de información nos lleva a equivocarnos. Sufrimos. Al sufrir hacemos daño, queremos desquitarnos, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y nos angustiamos, nos sentimos inmerecedores y nos alejamos de Dios, porque no, sentimos que no podemos estar bajo su vista. Nos escondemos como Adán y Eva, ¿no? Viene la segunda fase, que es el careo, el abismo, donde llega un punto en el que no aguantamos ya el sufrimiento, que esto se convierte en enfermedad, serie de situaciones que experimentamos en la vida, porque esto se manifiesta en situaciones, y llega un punto en el que dices, ya, y entonces caemos al abismo, tocamos fondo, enfrentamos y reconocemos el error sin autojustificarnos, aprendemos la lección, nos damos cuenta de qué fue ese error y por qué nos equivocamos sin echar culpas a terceros. Y entonces viene esa fase 3 de la recepción del don, de la luz y de la gracia, que es la misericordia. Al nosotros haber aprendido la lección, se abre la luz, ¿no? O sea, nos damos cuenta, hay claridad y viene esa misericordia de sentirse libremente perdonado, resultando en la sanación emocional, la sanación física y la reconstrucción en la dignidad de ese ser que en la fase uno en la oscuridad y en el error, se sintió inmundo, se sintió falto de esperanzas, se sintió inmerecedor. Esas son, vamos a decir que, el camino que venimos a hacer. ¿Para qué? Para aprender. Y tú y yo podemos elegir. Se acabó esta condición de experimentar la vida por falta de información. Ya. ¿Cuándo la vas a tomar? Pues ya la tomaste. Y la gracia requiere como requisito que aprendamos la lección primero. ¿Por qué? Porque si no vamos a volver a comer. Vamos a volver a tener ese error y vamos a volver a tener esos tres pasos que les mencioné, o esas tres fases, o esos tres procesos. Entonces, debemos usar nuestro libre albedrío de manera consciente para dejar de reaccionar desde el dolor y comenzar a responder desde la sabiduría. ¿Y qué creen? ¿A quién tenemos que quitar de en medio para eso? Pues al ego, porque el ego es el que siente el dolor. El ego es el que se siente este, herido. Entonces, la paradoja del impío justificado, alguien que no concibe la gracia, ¿verdad? Dice, ¿cómo alguien que es impío, sin méritos, totalmente débil, una masa de corrupción acá en este lado de la balanza, cómo por concesión divina de misericordia se le va a pasar al estatus de justo declarado perfecto ante el tribunal del universo? Inconcebible para la mente racional, ¿no? Pero eso que está ahí en medio, que es el mediador, ¿sí? Es la expiación que absorbe la gravedad de la ley divina. Dice, no, es que eh, no se trata de pecar, no es un pecado, el pecado es un error, te equivocaste, pero nos han cambiado tanto esa forma de percibir el mundo, de percibir nuestras acciones, ¿no? Que le tenemos miedo, pánico a equivocarnos, porque pues, ya pasa de la palabra error y equivocación a la palabra pecado. Entonces, la palabra pecado, olvídate, nadie puede perdonar, ¿no? Entonces no estamos en un valle de lágrimas, ni hemos venido por castigo aquí, ni estamos sufriendo porque somos inmerecedores, no, ni porque somos malos de naturaleza. La tierra, lo hemos dicho en estas leyes y lo repetimos muchas veces, es un soporte de aprendizaje por afinidad. Estamos en la 3D, nosotros elegimos estar aquí, estamos transitando a la quinta, pasando por la cuarta. Acuérdense que siempre he dicho que los pares
son puentes. La tercera es la que vivimos en vigilia. Cuarta, los sueños, la liberación de las vivencias que tuvimos en el día y esa depuración de cosas que no logramos o que el cuerpo no logró procesar. Y durante el sueño, pues si tú estás viviendo tu día normal, con amor, etcétera, pues vas a poder tu alma salir y bendecir a muchos. Y si no, pues vas vamos a decir, a tener pesadillas, ¿no? Entonces, estar aquí es una bendición real. Nosotros lo elegimos, estamos aprendiendo, se nos agradece y no solamente se nos agradece, sino que se nos considera valientes, valentía, ¿verdad? El estar haciendo eso, porque ese es el aprendizaje que estamos dejando a seres para que ya no pasen todo eso que nosotros, que sepan cómo venir a la materia sin pasar por ese sufrimiento. Entonces estamos aportando al ser humano. Estamos siendo humanos para llegar a ser humanos con excelencia y para cumplir nuestro propósito divino y a manifestar y saber el camino adecuado, no yendo por el incorrecto, sino cuál es el camino adecuado para manifestar esa luz. Y son errores, faltas de información, dijimos, las que nos llevan al sufrimiento. ¿Cuál es ese espejismo humano contra la realidad divina? Pues el que nos han dicho que tenemos que ser perfectos cuando venimos a un mundo que no es perfecto, ¿no? Y la ley humana nos exige, entonces, un enfoque centrado en ese yo de esfuerzo, de mérito, de orgullo, ¿no? Esa visión de Dios como un juez malhumorado, enojado, escudriñando debilidades y nada más esperando a ver en qué te equivocas, ¿no? Para señalarte, para enjuiciarte. Y la reacción al fracaso que nos han enseñado es una autocondenación, una intolerancia y una somatización en el cuerpo de esa presión que a veces sentimos y no aguantamos. Y el estado final es una eterna insatisfacción y el ideal humano inalcanzable. ¿Cuál es la realidad divina y qué es lo que tenemos que cambiar de esa percepción? Pues que esa gracia, que es la lógica divina, es que estamos viviendo y experimentando la vida centrados en un Dios que tenemos que vernos nosotros, verlos a Él y ver a todos los que nos rodean con humildad, que tenemos dones recibidos gratuitamente, que tenemos que desarrollarlos y dejar y hacer un servicio con eso, no nada más guardarlo. Y la visión de Dios como Padre amoroso y enfermero misericordioso cuando te duele, porque duele, ¿no? El estar aquí duele. Dijimos que hay una diferencia entre sufrimiento y dolor, pero el dolor es algo real, ¿no? El sufrimiento es cuando te quedas ya toda una vida pensando en eso mismo y lo vuelves a recordar y a recordar. Pero bueno, la reacción al fracaso entonces, en vez de la autocondenación, la intolerancia y la somatización, es una aceptación de que soy frágil, de que no lo sé todo, que yo descendí aquí a esta materialidad con verdadera humildad, pero me estoy volviendo fuerte y soy fuerte no por mí, sino por Dios, sino por esa gracia que me sostiene. Y el estado final es la celebración, la conversión y la sanación total, porque al no haber presión, no hay enfermedad. El cuerpo es la cloaca, ¿verdad? De la mente y de ese corazón que no aguanta. Entonces, en la dimensión 3D, donde prevalece el ego y la personalidad, ante la vida reaccionamos y hay estos factores que inciden mucho en nuestra percepción, que es el miedo, la enfermedad y la escasez, ¿no? A la que les tenemos pánico. Y picos y valles emocionales. Cuando en la frecuencia superior, por una decisión tuya y mía, podemos ubicarnos ahí, que es la esencia del alma, y en vez de reaccionar, responder con conciencia. En vez de sentir ese miedo, esa enfermedad de escasez, saber con fe que existe la abundancia, que hay sanación, porque no tiene, o sea, que soy perfecto, no tiene que haber ni siquiera que me enferme, y una fe absoluta en que todo lo que hago tiene la intención pura de aprender, de mejorar, de crecer, de evolucionar. Y en esos picos y valles emocionales, en la frecuencia superior, me mantengo en un flujo permanente de amor incondicional, empezando por mí.
No, si yo no me quiero a mí, no voy a querer a Dios, porque como me trato a mí, es la imagen que yo tengo de Él. Y esa misma imagen de la que yo tengo de mí y la que tengo de Dios es la que tengo de todos los demás. Entonces, pequeñas pinceladas de la gracia que vivimos aquí estando en la 3D. Estas son nuestra asomada al umbral a esta quinta dimensión. Por ejemplo, pues ustedes que han tenido, muchos de los que están aquí, la dicha de ser padres, el amor incondicional que se siente al ver nacer a un hijo. Esa es una pincelada de gracia. La plenitud y la paz total que se siente cuando terminas una meditación, cuando estás en la naturaleza, cuando te sientes en paz, incluso cuando estás en una iglesia o en un lugar que te hace sentir bien. Tres, la contemplación profunda de un amanecer, de cualquier cosa, de una flor que se está abriendo, cualquier cosa de la naturaleza, ¿no? Ver a un niño jugar, etcétera. Esas son pinceladas de gracia. Pero miren, ¿cómo llega esa gracia en la 3D? Porque en la quinta la vamos inclusive a producir nosotros en nuestro estado de frecuencia alta. El acueducto de la gracia es como un canal, por decir. El poder reside en el agua que fluye, no en la tubería. La fe no es la fuente, es el canal. Entonces, eso que fluye del manantial, que es la gracia soberana, es algo que se mueve. Hay un flujo, que es el poder sanador y perdonador de Dios, y llega a nosotros a través del canal que es la fe. Por eso cuando Jesús curaba, cuando Jesús eh, sanaba, el que le decía tu fe, ¿verdad? Que era ese canal que la persona abría para que llegara la gracia que él tenía para esa sanación. Tu fe te ha salvado, ¿no? El canal, la fe. Y ese canal, ese conducto puede ser del grosor de un hilo o ancho, como quiera pasa. Puede transportar, aunque fuera del grosor de un hilo, una dádiva de oro. O sea, el poder salvador radica en a quién miras, no en la mirada misma. Entonces, por eso es tan importante la fe. Entonces, las vibraciones del amor transmutan las energías densas del dolor. El estado entonces de gracia, que en los santos se ve como la corona, ¿no? Ese estado de iluminación, ese estado de gracia, altera la energía circundante, no es además de la persona, sino lo que irradia esa persona. El enfermo, con la certeza absoluta de su fe, ese hilo o ese canal que abrió para dejar ese flujo superior entrada, está permitiendo que su cuerpo reciba esa alta frecuencia que transmuta la vibración inferior y restaura la sanidad. ¿Por qué? Porque elimina bloqueos, todos los bloqueos de esa percepción incorrecta que se tuvo de la vida y que produjo la enfermedad. ¿Cuál es la anatomía de esa fe salvadora, de ese hilo, de ese canal? Ese engranaje cognitivo espiritual que activa la gracia a través de esas tres fases. Primero, el conocimiento, la mente, que es rectificar la percepción. Cuando yo digo en la primera parte, error, la primera fase en la que estoy en el abismo, ¿no? En la oscuridad, me equivoco, me siento mal, etcétera, es porque mi percepción fue incorrecta. Y como dijimos, falta de información. Después la parte es la creencia, el corazón, que es perdonar y liberar. Perdonarme yo, porque pues yo fui el que cometí el error, y el perdonar el que no hubiera yo perdonado a los demás y liberar. Y la tercera, pues es generar esa confianza absoluta de que todo es perfecto, de que eso lo tuve que haber vivido para haber aprendido, y ese fue un acto vital. Abandonarse y descansar todo el peso del alma sobre la promesa de que todo es perfecto. Todo es perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón, lamentablemente, las caricaturas del perdón bloquean la sanidad porque la gracia exige una definición terapéutica. El falso perdón no es olvidar pasivamente o tener amnesia, no, 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 no voy a recordar eso que me hiciste. O negar el sufrimiento, ya no siento nada, no, no tiene nada que ver con eso.
Tampoco es una obligación impuesta por el miedo divino. Tengo tanto miedo a que Dios me castigue que entonces mejor perdono. Tampoco significa sentirse exactamente como antes, ¿no? Ni renunciar a la justicia. El verdadero perdón, lo que sí es tener una buena memoria para que el recuerdo ya no duela. Pero para que el recuerdo ya no duela, tengo que comprender eso que estoy perdonando, por qué sucedió. Y llega un punto, familia, en el que ya ni siquiera tengo que perdonar porque ya lo comprendí, ya lo entendí. ¿Por qué hice eso? Me perdono a mí mismo, no tenía esa información. ¿Por qué al otro que sentí que me hizo algo, yo percibí mal? ¿No? Entonces, tiene que ser un acto espontáneo, libre y creador y extirpar la raíz, la hostilidad y la sed de venganza, porque ya comprendí, estamos en paz, ¿no? Y recomponer las relaciones sobre una base realista y amar a pesar de la ofensa sufrida, aunque la otra persona todavía no se dé cuenta. No se trata de los demás, se trata de uno. Así que el perdón no es superioridad, es transmutación. Comprender que lo que no cerraste por dolor fue un acto de inmenso amor para forjar tu carácter. El perdón genuino disuelve esos bloqueos negativos de la actitud que te generan la enfermedad y eso permite el regreso al equilibrio físico y emocional. Entonces, el espectro de la frecuencia espiritual es cuando la gracia transmuta esas energías densas del dolor en vibraciones curativas superiores, o sea, todo lo que generó la culpa, el resentimiento, el esfuerzo carnal, el ego y el tratar de aplicar la ley del talión, ¿no? Y llega un punto de inflexión donde decimos ya no más, comprendemos, eh, tenemos el perdón, rectificamos, etcétera, y entramos entonces a ser merecedores de esa gracia y la paz llega a nosotros. Y es esa paz que sobrepasa el entendimiento del amor incondicional, la compasión, del desbloqueo físico total. ¿Cuáles son esos elementos que me permiten que ese hilo conductor lo pueda yo abrir, que es el corazón, para que entre ese estado de gracia? Como dijimos, la compasión, que es la pasión por comprender al otro, la misericordia para poder tener perdón, que es cordializar las miserias, ¿verdad? Ese es lo que significa misericordia, cordializar, que es el corazón, pasar por el corazón y las miserias, miseria sabiendo que ni tú ni yo somos perfectos, ¿no? Y la empatía, conexión directa de corazón a corazón y el perdón, la disolución total de esos bloqueos. Esos cuatro aspectos son fundamentales que cuando yo empiezo a dar compasión, yo abro mi corazón para dar gracia. Y entre más gracia doy, más abro mi canal para ser receptor de la gracia. Y decían los ángeles a Alejandra, ustedes son risa. Cuando no ríen, no son. Y cuando nosotros, ¿cuándo podemos sonreír? Cuando estamos en paz, cuando estamos alegres, cuando tenemos esos cuatro aspectos que comento. ¿Y cómo podemos hacerlo como una práctica para dar gracia, para empezar a recibir gracia? Ofrecer 5 segundos de amor genuino, que sientas que verdaderamente lo das desde el fondo de tu ser. Dar un abrazo consciente que transmita la seguridad al otro, sobre todo cuando ese otro la está necesitando. Ser portador de paz ante el miedo ajeno. Y cuando más abrimos el corazón, más gracia canalizamos hacia el planeta. Y eso afina la vibración del otro, porque entonces Dios está haciendo canal de nosotros para llegar a otro. Sacar el foco del ego, conectar con la frecuencia del alma del otro ser. Un abrazo de corazón a corazón altera la energía ajena y transmite seguridad total. Es, estoy recibiendo estoy abriendo el canal para recibirla y compartirla. Así, lo importante en el Sermón de la Montaña, que fue un inmenso acto de gracia, no fue lo que se dijo, sino la frecuencia que envolvió a Jesús mientras lo estaba diciendo. Jesús actuó como una diapasón cósmico, su alta frecuencia de amor crístico desbloqueó física y emocionalmente a todos los presentes que estaban dispuestos a recibirlo, que abrieron, aunque fuera un hilito, este tubo para canalizar la gracia.
No fue su intención, no era la intención de Jesús hacer todos esos milagros, pero el nivel de vibración fue tan alto que se dieron. Entonces, la espiral del perdón y la sanidad, y es la espiral también de dar y recibir la gracia. Un circuito cerrado donde la gracia se recibe y se otorga y se retroalimenta. Perdonamos al otro, renunciamos al resentimiento que exige energía y genera el estrés tóxico, expandimos esa capacidad de vaciar el dolor, ese contenedor lo dejamos limpio, ¿no? Para recibir la gracia. Recibo la gracia, experimento el amor misericordioso e inmerecido de lo divino y yo sano y transmito sanidad física y emocional. El perdón disuelve los bloqueos negativos y previene la somatización. Y se hace una boda alquímica, esa boda del estado de gracia. La boda alquímica de mente y corazón es la maestría espiritual de vivir la justificación divina en tiempo real, ¿no? La conexión teológica, toda la información y la justificación que el impío tiene del perdón absoluto, ¿no? Pero que nosotros sabemos que no necesitamos que se nos perdone nada porque estamos eh, a eso venimos, a un mundo imperfecto para equivocarnos y para aprender las lecciones. Y eso destruye al ego, otorga una paz inquebrantable porque se sabe que todo es perfecto y hace una conexión energética. Esta paz erradica el miedo, el resentimiento, eleva al cuerpo y a la mente en un nivel de vibración alta y la práctica diaria de otorgar, como dijimos, compasión, empatía, amor incondicional, perdón, que no solo son deberes religiosos, sino las herramientas científicas para mantener el estado de gracia activo en este mundo material. Y la boda alquímica se realiza. La personalidad que ya es esa mente que necesito, pero con la percepción correcta, ¿sí? Y que a través de la gracia se ilumina para dejar que mi alma, la esencia, sea la que tome las decisiones retroalimentadas de mi mente. Cuando tu alma y tu esencia se fusionan, la divinidad se manifiesta a través de ti en automático. Tu luz ya no va a encontrar el impedimento del ego. Entonces, se dice que la segunda venida de Cristo es esa expansión de la conciencia crística en nosotros, es la apertura del canal, es esa fe absoluta. Y al crear una masa crítica de almas conscientes, perdonando y vibrando en una energía superior, vamos a ir alterando permanentemente la realidad cuántica y material de nuestro planeta. Acabo de tener una clase hace el domingo que decía, si somos 8.900 millones de seres en este planeta, ¿cuántos seres como tú y yo, si nos dedicamos como alma consciente, perdonando y vibrando en esta energía, cuántos tendríamos que hacer para hacer esa masa crítica suficiente para ir cambiando y alterando para bien a todos esos seres? Bueno, pues se necesitarían 90.000 Madres Teresas, se necesitarían 90.000 Gandhis, se necesitarían 90.000 de esos seres para poder tener el cambio eh, cuántico y material de nuestro planeta. Pero familia, así como ese cálculo que es la raíz cuadrada del 1% de esa masa crítica que se requiere, que se calcula con la fórmula que Greg Braden realizó de cuánto tinta se requiere para que un vaso, las moléculas de un vaso se puedan todas pintar. Y así fue que hizo ese cálculo. Roberto lo menciona mucho. Y lo menciona porque, por ejemplo, nosotros que estamos tomando estas clases, estos talleres, nosotros, no sé, si fuéramos 34 personas las que consistentemente estamos aquí, al aplicar esa fórmula, nosotros estaríamos impactando a 115.000 personas, más o menos. Por eso decíamos que para impactar a las 8.900 millones de seres que somos aproximadamente, se necesitarían como 90.000 personas, pero consistentes, no a veces sí y a veces no, no a veces sí y a veces no.
Hay muchas personas que están haciendo lo contrario. O sea, en vez de hacer algo bueno, están haciendo cosas malas y esas también impactan. O sea, que 34 personas malas, ¿no? Todavía con información insuficiente, que no, o y percepción errónea de la vida, que en vez de ganarse las cosas quieren desquitarse, etcétera, etcétera. Otra percepción, vamos a decir, no buena, también impacta. Así que necesitamos ser más que ellos, al menos 1% más que ellos. Para terminar, y como ya vimos la ley del decreto, yo aquí decreto que tú, viviendo en gozo y amor incondicional, experimentarás en vida el estado de gracia y serás un canal para que personas a tu alrededor experimenten milagros en sus vidas. Así es, así será y hecho está. Te necesitamos. Te necesitamos consistente, ¿m? Te necesitamos positivo e irradiando a muchas gentes en el negocio. Aquí están algunos cuadros si quieren consultarlos y bueno, esperemos que la información les sea útil.